Yo tengo derechos. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia. A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. A un hogar. Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses. Ya comienza Vive tus derechos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa Vive tus derechos, un programa informativo y educativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la coordinación de medios y la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, próxima a cumplir 35 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. Los estaremos acompañando con información relacionada a los derechos humanos. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Efemérides más destacadas para el mes de enero. Tenemos que el 3 de enero es el ascenso de Alejandro de Humboldt al Pico El Ávila. También el 4 de enero, muerte de Rafael María Baralt. Y algunos se preguntarán, ¿quién es Rafael María Baralt? Pues fue un destacado intelectual venezolano reconocido como historiador, escritor y poeta. Fue el primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia Española. Ese célebre personaje se destacó por su resumen de la historia de Venezuela en 1841 y el diccionario de Galicismo. También hay otra fecha muy esperada por todos, especialmente por los niños, y es el 6 de enero, Día de los Reyes, y día también del deporte. El 10 de enero, muerte del general Ezequiel Zamora, que vivió entre 1817 y 1860, fue un destacado militar, político, reconocido como general del pueblo soberano y máximo líder liberal durante la Guerra Federal. Nació el 1 de febrero de 1817 en Cuau, Estado Miranda, Venezuela. Luchó por la justicia y la distribución de las tierras con la consigna Tierra y Hombres Libres. El 14 de enero tenemos una efeméride religiosa, social, y es el Día de la Virgen de la Divina Pastora, que tiene su sede principal en Barquisimeto. El Día de la Divina Pastora se celebra todos los 14 de enero en Barquisimeto, Estado Lara, siendo una de las manifestaciones marianas más multitudinarias del mundo, no solo de Venezuela, sino también del mundo. La tradición incluye una procesión de casi 8 kilómetros desde el pueblo de Santa Rosa hasta la catedral, conmemorando el fin de la epidemia del cólera en 1856. El 15 de enero se celebra el Día del Maestro en Venezuela para honrar la labor del docente y conmemorar la fundación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Este hecho tuvo lugar en 1932 y esta fecha busca defender los derechos laborales de los educadores y fomentar una educación de calidad. El origen de esta fecha, como ya dijimos, es el 15 de enero de 1932 por un grupo de educadores que fundó la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. La oficialización fue en 1945 durante la presidencia de Isaías Medina Angarita y lo hizo a través de un decreto. El propósito, repetimos, es homenajear a la vocación de servicio, la formación de nuevas generaciones y el compromiso de la enseñanza. Más tarde estaremos profundizando alrededor de este tema. Luego tenemos por acá el famoso 23 de enero. El 23 de enero es el día de la caída del gobierno de Marco Pérez Jiménez. El 24 de enero es el natalicio de Rafael Caldera,
quien fuera presidente de la República Bolivariana de Venezuela en 2 ocasiones. Luego tenemos el 27 de enero el natalicio de Juan Crisóstomo Falcón. Este ciudadano vivió entre 1820 y 1870. Fue un militar y político venezolano, destacado líder federalista y presidente de la República. Nació en Paraguaná, estado Falcón, el 27 de enero de 1820. Lideró la Guerra Federal y firmó el Tratado de Coche, entre otras cosas. Participó en la abolición de la pena de muerte. El 30 de enero tenemos el natalicio de Juan Antonio Pérez Bonalde. Juan Antonio Pérez Bonalde fue un destacado poeta, traductor y máximo representante del romanticismo literario en Venezuela, considerado también como precursor del modernismo en Latinoamérica. Este ciudadano nació en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 1846 y es célebre por obras como Vuelta a la Patria. Bueno, y para cerrar el 31 de enero tenemos la muerte de José Félix Rivas. José Félix Rivas fue un destacado militar y prócer venezolano de la independencia, reconocido por su valentía y por liderar a jóvenes seminaristas en la Batalla de la Victoria en 1814, donde pronunció su famosa frase: "Necesario es vencer". Nació en Caracas, Venezuela, el 19 de septiembre de 1775. Ese fue José Félix Rivas. Ponte al día y vive tus derechos. Conversaremos con referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En sus artículos 102, 103 y 104, que establece la educación como un derecho humano, deber social fundamental, democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asume como función indeclinable, de calidad y en igualdad de oportunidades, desde el nivel maternal hasta el pregrado. El artículo 103 garantiza el derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y también de oportunidades. Es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el medio diversificado. La educación en instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. El artículo 104 establece que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica. El Estado garantizará la estabilidad de los docentes y su actualización permanente. Bueno, es muy propicia esta reflexión, aprender de los derechos en la Constitución, pues recuerden que en el mes de enero estuvimos celebrando el Día del Maestro, el Día del Educador. Economía, política, la salud, Servicios públicos. la familia. La vida en contexto. Vive tus derechos. Lo contrario a la tolerancia es la intolerancia. Y la intolerancia en el mundo actual se ha convertido en una epidemia que traspasa a todos los sectores de la sociedad y no distingue edades, transformando a las personas, comunidades y relaciones entre estados y entre todos. Se expresa de múltiples formas: en el irrespeto ante otras personas, a las creencias de estas otras personas, a las opiniones religiosas, económicas o de cualquier índole. Esa es la intolerancia. La intolerancia propicia escenarios de confrontación, donde se restringen las posibilidades de resolver problemas que condicionan la vida digna de las personas. Ahora bien, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad y con ello favorecer la convivencia,
incluyendo el diálogo intercultural e interpersonal. Lograr el objetivo de la paz pasa entonces por fortalecer la tolerancia. Esto será posible mediante la educación, donde las familias, las escuelas, los gobiernos tienen la mayor responsabilidad y capacidad para transformar positivamente mentalidades y conductas, cada uno desde sus espacios y capacidades. Algunas de las prácticas para promover nuestra paz en la cotidianidad es el respeto, la empatía, la paciencia, la honestidad, la generosidad, la resiliencia y la comprensión. De esta manera tendremos tolerancia y paz. Con ello, un mundo y una vida más digna y justa para todos y todas. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Repasaremos, recordaremos qué es la Panamazonía. La Panamazonía es un bioma, un gran sistema vivo con innumerables recursos naturales, una sociedad pluriétnica y pluricultural con una riqueza y sabiduría ancestral propia en armonía con el ambiente y con los seres. La Panamazonía es una región dinámica, llena de vida, lugares de milagros diarios, milagros de Dios con los que se renueva su alianza con el pueblo, territorio en el que queremos vivir en fraternidad y en solidaridad. La REPAN, que es la Red Eclesial Panamazónica, es una iniciativa que brota de la acción del Espíritu Santo que guía a la Iglesia en el proceso de encarar el Evangelio en la Panamazonía, inspirada por el Consejo Episcopal Latinoamericano para tejer una red. Eso es la REPAN, una red entre todas las presencias y acciones misioneras de la Iglesia que promueven el cuidado de toda la creación y el respeto por todas las criaturas de Dios. A partir de ahora, los temas en materia de derechos estarán entre análisis y vive tus derechos. Estaremos entrevistando al profesor Robert Pérez, el maestro Robert Pérez, quien es egresado de la Universidad Central de Venezuela y es un docente en ejercicio de sus funciones. Un ejercicio que ha pasado por las diferentes modalidades y que hoy va a compartir con nosotros sus reflexiones, tanto personales como profesionales, alrededor de 3 preguntas generadoras. Saludos, profesor Robert. Con motivo del Día del Maestro, queremos conocer su opinión, basada en su trayectoria, por supuesto, tanto profesional pero también personal en relación a este oficio. El factor humano y la vocación como docente, ¿qué significan? Quiero comenzar por agradecerte la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el ejercicio de la profesión docente. Fíjate, me consulta sobre el factor humano y la vocación. Generalmente se tiende a pensar que es el currículo, los contenidos, la infraestructura, la plataforma escolar propiamente dicho, es lo que incide en la calidad de la educación. Yo estoy un poco en sintonía más bien con esto que me refieres, el factor humano y la vocación. Para mí son los 2 pilares fundamentales para tener una educación realmente situada y transformadora, donde el maestro, movido por la pasión, por la empatía, prioriza el desarrollo integral de sus estudiantes. Cuando hablo de desarrollo integral me refiero al aspecto cognitivo, al afectivo y al social, porque no debemos perder de vista que los estudiantes se preparan precisamente para actuar, para vivir y para transformar una sociedad donde están insertos. Entonces, cuando hablamos del factor humano y la vocación, debemos tener claridad
que allí están los pilares. Esto trasciende la simple transmisión de conocimiento como se hacía en el pasado, donde el docente se paraba frente a una audiencia y era el experto que transmitía conocimiento. Eso ahora los estudios han demostrado que va mucho más allá. El rol del docente marca la vida del estudiante precisamente porque incluye también lo afectivo y lo social. Por eso es que el factor humano incide muy directamente sobre la calidad de la educación. Entonces, cuando hablamos de vocación, vamos a referirnos al compromiso del docente por su labor, por lo que hace. Esto se traduce en una escucha activa y en un proceso constante de reflexión sobre su propio accionar. Es un proceso dinámico. La vocación no se decreta, la vocación tenemos que alimentarla día a día y no le corresponde solo al maestro, al docente, alimentarla. Todos los actores sociales de una u otra manera suman y le permiten al docente convertirse en una guía, en un educador para la vida y no solo en un instructor técnico o un poseedor de conocimiento. Entonces vamos mucho más allá de ese rol que tradicionalmente se le daba a la educación. Fíjate, de vuelta sobre el factor humano en la educación, podemos definirlo como una conexión emocional, empática, que entre el docente y su audiencia, incrementando la capacidad para comprender la complejidad de cada uno de sus estudiantes. Cada uno de sus estudiantes es un ser único, indivisible, con necesidades y con capacidades que lo diferencian de sus compañeros, incluso actuando sobre el mismo contexto. El docente debe ser muy respetuoso de esta función, esta noble causa que le ha encomendado la sociedad. Debemos integrar el factor humano tratando al estudiante como un depósito de información viva, como un ser pensante con dignidad, con capacidad individual y colectiva para actuar sobre una sociedad cada vez más demandante. Es así entonces que la vocación docente se manifiesta en la pasión por lo que hace. Esa pasión que lo lleva muchas veces al sacrificio de tiempo personal, al sacrificio de aspiraciones individuales, incluso aspiraciones familiares, y lo ponen al servicio de una sociedad que demanda formar ciudadanos libres, ciudadanos críticos, donde la vocación no se traduce solo en un sentimiento, sino en una acción continua de actualización y de mejora. De manera que si queremos ver algunos componentes clave para ir redondeando y resumiendo un poco estas reflexiones sobre la motivación docente, esto pasa por algunos componentes clave que me voy a permitir compartir con la audiencia. La conexión emocional entre el docente, el estudiante, el docente y sus colegas docentes, con la comunidad educativa en general y con la sociedad como un todo. Hay que generar confianza desde la escucha activa, especialmente vital en esta etapa difícil de la niñez a la adolescencia, donde se forja verdaderamente el carácter de los individuos. Otro componente clave, la reflexión y la autoobservación desde la criticidad a nuestra propia labor docente. Es detenernos en algún momento del día y pensar seriamente en lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo mejorarlo para cumplir con ese compromiso social que nos ha sido encomendado en un rol activo de construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, más equilibrado, si me permiten el término. Y nuestro mayor desafío es que esa vocación debemos acompañarla con formación técnica, con formación metodológica activa. No basta con querer hacerlo. Necesitamos tener el conocimiento para hacerlo cada vez mejor, cada vez con mayor amplitud, renunciando a la tentación individual de creernos absolutos, de creernos necesarios. No,
somos un actor más de la sociedad que estamos para facilitar procesos, evitando el agotamiento, para que la calidad de la educación se traduzca en una sociedad cada vez más equilibrada. El reto de la era digital. En los actuales momentos nos encontramos con muchos cambios, son cambios rápidos, que necesitan también de la actualización docente. ¿Cómo podemos vivir el reto de la era digital en el ejercicio de la docencia? Otra temática interesante, esto del reto que tenemos los docentes en la llamada era digital. Ya lo esbozaba un poco en mi respuesta anterior. Nosotros renunciamos al rol de transmisores de conocimiento hacia un rol de transformación desde la facilitación, desde la mediación. El docente en la era digital es un mediador, es alguien que debe integrar de forma ética y crítica las herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial. No basta con asumir una postura de rechazo, porque estaríamos yendo casi que contracorriente. En un sentido figurado, estaríamos castrando la posibilidad de crecer como sociedad. Entonces, nuestro reto en la era digital es mantenernos actualizados, mantenernos en estudio permanente y asumir un rol de transformación desde la mediación. Nuestras competencias digitales deben superar la resistencia al cambio. Debemos capacitarnos continuamente para usar la tecnología, en especial en estos tiempos, la inteligencia artificial, el uso de plataformas con la realidad aumentada, los espacios virtuales, el estudio a distancia, con un desarrollo de pensamiento computacional. Hay una brecha, por supuesto que hay una brecha, pero la preparación docente, la actualización permanente y la apertura son claves para entender el reto del docente en la era digital, en su rol de mediador más que de transmisor de conocimientos. Muy interesante, profesor, gracias. Asimismo, ¿cuál es la recompensa invisible que le ha ofrecido a usted esta profesión durante tantos años? Bien, hablemos entonces de la recompensa invisible. Es ese reconocimiento que, aunque no se ve, nutren y ratifican nuestro rol docente como agentes mediadores en la transformación, en el cambio de las generaciones que consolidarán las sociedades más equilibradas. Y permítame por favor hablar en plural, porque no se trata solo del contexto local. Hoy día los docentes, gracias a las tecnologías, podemos trascender los contextos locales, e ir un poco más allá de nuestro entorno. Por eso hablo en plural cuando hablamos de recompensa. Fíjense, parece algo insignificante, pero el docente se nutre del éxito de sus estudiantes. Cuando un estudiante nuestro alcanza niveles de reconocimiento, niveles de éxito, aunque nosotros no estemos allí para dar la palmada en la espalda que el estudiante merece, crean nuestros estudiantes que celebramos sus éxitos como propios. Esa recompensa invisible, esas historias de éxitos que están detrás, que muy pocas veces se ven reflejadas en cartas, en mensajes de nuestros estudiantes, en nuestra familia, expresando regocijo por nuestro trabajo. Nosotros la vivimos, nosotros la sentimos y nos ayudan desde la resiliencia a mantenernos firmes en tiempos de complejidad. Nuestra labor docente no siempre es visible. De hecho, nosotros no trabajamos para que nos vean, no trabajamos para que nos reconozcan. Nosotros hacemos nuestro trabajo desde la humildad. La gratitud nos llega algunas veces de 100 estudiantes, quizás 2 o 3 expresen su gratitud, pero nosotros estamos seguros que dentro de los 100 estudiantes siempre habrá alguna
palabra, algún momento, algún gesto para expresar esa recompensa invisible para nosotros, pero no invisible para la sociedad. Yo invito a todos los que me escuchan a que dejen constancia social de esa recompensa, de ese acto simbólico y bonito que han hecho sus profesores por ustedes, esas enseñanzas que le han quedado para la vida, más allá de los contenidos del aula. No importa que su profesor no lo escuche en ese momento, que su maestro no lo escuche en ese momento, porque la sociedad tiene un lenguaje que habla de los buenos profesores. Nuestra labor de docente trasciende muchas veces el tiempo y el espacio. Nosotros no hacemos nuestro trabajo para recibir recompensa, pero como todo ser humano nos es grato saber que nuestros estudiantes han tenido éxito y allí nuestra recompensa. Muchas gracias a Robert por acompañarnos en este segmento de la entrevista que lo hemos dedicado a conversar sobre el Día del Maestro, un tema que no podemos dejar pasar en el mes de enero, tan propicio siempre. Es un tema que no pierde vigencia, importancia, porque la educación es un factor primordial en todas las generaciones y en todas las sociedades. Bueno, con esta maravillosa entrevista hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos escuchen todos los jueves a través de Raudal Estéreo 92.9 FM y a que también nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Derechos Humanos Vicariato, también en YouTube como Derechos Humanos Amazonas, y seguimos aquí en la Avenida Orinoco, en el edificio de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, acompañando y trabajando por la justicia de los pueblos de Amazonas. Muchas gracias. Vive tus derechos, un espacio de la Oficina de Derechos Humanos por la Vida y la Justicia de los Pueblos Amazonenses.